Hola, hola y bienvenidos a ClickWinner. En este video vamos a tratar el tema de seguridad de MetaMask. ¿Cuáles son esos elementos que tenemos que guardar para no perder nuestra cuenta en MetaMask y todas aquellas que habremos abierto? Bueno, primeramente yo voy a hacer un blog de notas donde voy a guardar la información y allí, bueno, usted le puede poner el nombre que sea, yo le voy a poner el nombre de MetaMask para este video. Le damos a abrir. Una vez abierto, vamos a guardar lo que es la contraseña, es decir, esa contraseña no la debemos perder. En mi caso sería esta. Yo se la muestro porque esta es una cuenta que no estoy utilizando, es decir, que si alguien me la roba, no pasa nada. Pero usted, estos datos que yo estoy mostrando en este blog de notas, usted no tiene que mostrárselo a nadie, nadie se lo va a solicitar a usted. El otro sería la frase de recuperación. Muy bien, vamos a ver dónde encontramos esa frase de recuperación en el caso de que no la hayamos guardado. Para ello nos dirigimos al navegador donde se encuentra MetaMask. En mi caso estoy utilizando Internet Explorer. Sin embargo, el principio es el mismo si usted está utilizando Google Chrome o Brave. Bueno, para ello me dirijo a MetaMask, le doy clic. Como es normal, siempre me pedirá la contraseña para entrar. Coloco la contraseña, verifico que sea esa. Muy bien, le doy desbloquear. Y bueno, justo en este momento MetaMask me manda un mensaje, dice proteja sus fondos. Mediante su frase secreta de recuperación se controlan todas sus cuentas. No comparta nunca su frase secreta de recuperación con nadie. El equipo de MetaMask nunca le pedirá su frase secreta de recuperación. Tenga en cuenta esto. MetaMask nunca le va a pedir esa frase. Incluso si usted se conecta a otra cuenta, esa otra cuenta tampoco le va a pedir esa frase. Nunca ponga esa frase en ningún lugar que no sea MetaMask. Guarde siempre su frase secreta de recuperación en un lugar seguro y secreto. Eso sí, este es otro punto importante. Usted tiene que tener acceso a esa información, pero nadie más. Bueno, en este caso le damos entendido, le damos aquí en los tres puntos y le damos expandir vista para verlo mejor. Una vez aquí en la parte de MetaMask, en la versión web o extendida, le damos clic aquí al círculo que aparece aquí arriba, le damos clic. Y bueno, aquí podemos ver mis tres cuentas. Mi cuenta principal, que sería mi cuenta yo, la cuenta que le abría mi padre y una cuenta que le abría mi tía. Esto puede ser, usted puede poner el nombre directamente de la persona o así como lo puse yo. Bueno, vamos a recuperar la clave o la frase secreta de recuperación. Para ello nos vamos aquí a configuración de cuenta. Una vez aquí nos dirigimos a seguridad y privacidad. Le damos clic y nos va a aparecer este menú y aquí se nos dice revelar frase secreta de recuperación. Le damos allí revelar frase secreta de recuperación. No comparte esta frase con nadie. Estas palabras pueden usarse para robar todas sus cuentas. Bueno, esto deben tenerlo en cuenta. Entonces me solicita la contraseña para poder acceder a esos datos. Entonces voy a colocar la contraseña para acceder a mi clave de recuperación. Y aquí me muestra la frase secreta de recuperación. Le doy aquí copiar al portapapeles y me voy al blog de notas y coloco la frase de recuperación. Entonces tenemos lo que es la contraseña y la frase de recuperación de mi cuenta de MetaMask. Sin embargo, hay otro punto o otro paso que tenemos que hacer para asegurar nuestras cuentas y poder recuperarla en otro ordenador en caso de que haga falta. Bueno, primeramente cerramos acá y nos dirigimos aquí al círculo que está acá, le damos clic. Una vez acá, le damos clic a la cuenta de mi padre y le damos clic otra vez, bueno, me he dicho, le damos clic a los tres puntos y le damos detalles de la cuenta. Damos detalles de la cuenta y aquí podemos ver la billetera en cuestión, la billetera de mi padre, y lo que tenemos que hacer es dar exportar clave privada. Le damos allí exportar clave privada. Y me solicita que escriba nuevamente la contraseña para poder acceder a estos datos de la clave privada de mi
de la cuenta de mi padre. Le doy a confirmar y esta es la clave privada de la cuenta de mi padre. Esto me va a permitir recuperar esta cuenta cuando abra MetaMask nuevamente. Vamos a darle aquí. Cuenta padre, clave privada y colocamos la clave privada. ¿Qué pasa? Esta clave privada le va a permitir a usted recuperar la cuenta de su padre en el caso que tenga que cerrar, digamos, o desinstalar MetaMask. Si lo vuelve a instalar, no le va a aparecer la cuenta, la demás cuenta. Le sale la cuenta principal le va a salir, pero las otras cuentas no le va a salir. Para poder recuperar las cuentas que usted agregó posteriormente, usted tiene que guardar la clave privada. Vamos a hacerlo nuevamente con la cuenta de mi tía. Le doy clic primeramente a la cuenta de mi tía. Una vez que la cuenta de mi tía figure aquí en la página web, le doy a los 3 puntos nuevamente, le doy detalles de la cuenta, le doy exportar clave privada, coloco la contraseña de MetaMask, le doy confirmar y me muestra la clave privada de la cuenta de mi tía. Le doy hecho y lo copio acá. Cuenta mi tía. Les recuerdo, guarde bien estas claves privadas, porque estas claves privadas le van a permitir a usted recuperar las cuentas que usted agregó posteriormente. Clave privada, 2 puntos, y coloco ahí la cuenta de mi tía. Recuerden, vamos a MetaMask. Cuando usted recupera la cuenta de MetaMask en otro ordenador o en otro navegador, solo le va a aparecer la cuenta principal. Las cuentas que usted agregó después, ya sea de su hijo, su hija, su padre, su abuelo, su tía, su prima, quien sea, no le van a aparecer. Y la forma de recuperar esas cuentas es por medio de la clave privada. Y una vez que usted esté en esa nueva cuenta, simplemente le da aquí importar cuenta y por medio de la clave privada usted podrá importar esas cuentas. También hay otras opciones, pero sería archivo Johnson, que de momento no la conozco. Lo más fácil sería la clave privada. Es decir, aquí usted colocaría la clave privada de la cuenta en cuestión y le daría importar. Eso haría que se importe esa cuenta que usted tiene a su MetaMask. Entonces, haciendo un recapitulativo de las informaciones que tenemos que guardar sería la contraseña para acceder a MetaMask, la frase de recuperación, esas 12 frases clave para recuperar nuestra cuenta en otro ordenador u otro navegador si queremos, y las clave privada de cada cuenta que usted agregó. La clave privada de cada cuenta que usted agregó. Entonces tenga muy en cuenta eso. La clave privada de la cuenta principal usted lo puede hacer si quiere, pero no es necesario porque, digamos, cuando usted restablece MetaMask, la clave principal, la cuenta principal le aparece. Si no, sería el mismo procedimiento. Le damos clic a los 3 puntos, detalle de la cuenta y exportar clave privada. Colocamos nuestra contraseña de MetaMask, le damos confirmar y copiamos la clave privada. No lo voy a hacer porque, bueno, ya al principio lo conocemos y normalmente la cuenta principal se guarda. Pero si usted quiere tener una medida de seguridad mayor, usted la puede guardar. Y nunca olvide que esta información que yo le estoy mostrando no tiene que compartirla con nadie, nadie. Yo la muestro porque esta cuenta es una cuenta ficticia, es una cuenta que no voy a usar para nada, simplemente para hacer tutoriales. Entonces, esto es lo que quería mostrarle con este video, cuáles son esos elementos claves e importantes que tenemos que guardar muy bien. Y tenga en cuenta que si usted, digamos, pierde ese bloc de notas en el ordenador y no lo tiene guardado en otro lado, usted corre el riesgo de perder su cuenta de MetaMask. Es decir, esta información usted tiene que, digamos, no sé, imprimirla o guardarla en una llave USB o pendrive o un disco duro extraíble. Usted verá dónde guarda eso. Sin embargo, esa información es valiosa. Esto no es el banco que le puede, digamos, reponer los fondos si hay un hackeo o le puede revertir la operación. Aquí no. Usted toma el control de su dinero y eso conlleva una responsabilidad. Tenga eso en cuenta. No olvide de guardar todos esos elementos importantes. No quiero extenderme más. Esto es lo que quería explicarle con este video. Si tiene alguna pregunta, la puede dejar en los comentarios. Me despido y nos vemos en un próximo video.